Bendiciones, te saluda tu hermana y amiga en Cristo, Pastora Maribel Reynoso, de las iglesias Monte Sinaí en la ciudad de Fresno, California, Genova, California y Garden Grove, California. Para mí es un placer y un privilegio poder estar con ustedes a través de este medio. Bendiciones por cualquiera que sea el medio que nos está sintonizando en esta hora. Sabes, meditaba en esto y dije, no, ya es tarde, pero lo voy a compartir. Porque muchos de nosotros decimos que somos hijos de fe, que creemos por fe, pero en realidad a la hora de la hora, a la hora del problema, a la hora de la circunstancia, a la hora que nada se ve claro, comenzamos a dudar. El Señor les bendiga a todos los que se están conectando. Hay como 700 mensajes en Facebook. ¿Cómo se llama ahí? Y para mirar su nombre para ver si la encuentro. Um, Tengan en cuenta esto, ¿verdad? Que pues yo soy una persona, ustedes son muchas personas que me sintonizan de diferentes plataformas y son muchas a la vez que escriben y es difícil para mí poder llegar al mensaje de todos en un solo día. Así que trato y a veces hay hermanas de la iglesia que me dicen quieren que lea, pero yo digo mejor yo los voy a leer. ¿Por qué? Porque tengo la seguridad que la persona que envió el mensaje es porque quiere una oración específica, personal. Y trato de hacerlo. Y a veces con mi esposo vamos en el carro mientras vamos manejando para otra ciudad a predicar el evangelio. Voy leyendo las necesidades y entre los dos vamos orando en el camino. Yo quiero hablar sobre este tema, ¿verdad? Que espero que de verdad con todo mi corazón les sea de bendición porque yo meditaba en esto. Si se dan cuenta, ni siquiera me arreglé ni nada para salir en vivo y poder hablar con ustedes en esta hora, ¿verdad? Y vamos a ir rápidamente. Primer libro a los Corintios, primera carta a los Corintios 2. De 9 al 12 se lee honrando al Padre, al Hijo en comunión con su Santo Espíritu. Dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de un hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos que Dios nos ha concedido. Miren, yo meditaba en esta palabra y yo decía, wow, qué tremenda palabra para poderla compartir en esta hora. No sé en qué parte me estén escuchando, por qué medio me estén escuchando, pero lo que sí sé es que Dios va a hablar a tu corazón, porque en realidad yo no tenía ya plan para ahorita. Si se dan cuenta, yo siempre me conecto a las 9 de la mañana, no a esta hora, pero sentí de parte de Dios, conéctate y habla esto. ¿Por qué? Porque todas las cosas se tienen que discernir espiritualmente. Porque si nosotros no las discernimos espiritualmente y escuchamos, por ejemplo, ahorita, te puedo decir, Dios es bueno. Y tú vas a decir, pero ¿cómo bueno si mira todo lo que está pasando? Tú porque no te das cuenta lo que yo estoy viviendo, a ti no te está pasando. Y tú puedes decir, aunque no dices que Dios es malo, con tus palabras y tu queja, tú dices que Dios es malo porque tú piensas que lo que está pasando en tu vida es malo y en realidad te está llevando a tu victoria. Yo hoy en la mañana, hace una hora yo creo, estaba haciendo post algo. Y es esto, que muchos de nosotros nos quejamos porque lo que miramos en la actualidad, lo que miramos a nuestro alrededor, no encaja con el futuro que Dios te prometió, porque tú no disciernes las cosas espiritualmente, pero todo ha obrado para bien. Y yo meditaba en esto y lo compartí hoy hace unos minutos, que es que sus hermanos lo persiguieron por su manto de colores, que simbolizaba el favor de Dios. Y en su odio lo llevaron a su destino profético, al trono
de una ciudad extraña, donde él no era, a Egipto. Lo llevaron a que él recibiera el propósito de Dios en su vida. Y muchos de nosotros pensamos que la adversidad, que es que Dios no está con nosotros. ¿Tú crees que en esa adversidad él no se sentía desesperado? José no sentía esa desesperación que tú sientes hoy. Tú no te pones a pensar que sus hermanos no creían en él, le tenían envidia. Y él pasó por ser un esclavo, por estar preso, por estar en ese hoyo en la cisterna. Pasó por un momento difícil de la vida que se describe bien rápido en la Biblia, pero es una vida entera de sufrimiento. Yo no sé si ahorita tú dices, yo estoy en sufrimiento y yo no miro que esto va para bueno. ¿Tú crees que él, con los sueños que él tenía, con la palabra que Dios le había revelado a través de esos sueños, él creía que venía el cumplimiento? Él creía en Dios. Él lo creía porque todo lo que hacía florecía, todo le iba bien porque él creía en Dios. Nunca dejó de creer en Dios en su prueba, en su lucha, en su adversidad. Pero no por eso no le dolía, no sufría. Yo te digo algo, en este momento no miras nada claro. En este momento tú no entiendes la razón, el motivo, la circunstancia por la que Dios está permitiendo que tú pases por donde estás pasando. Pero lo que yo sí sé es esto, y hoy lo estaba escribiendo, que nos tenemos que gozar porque el cumplimiento de lo que Dios habló para tu vida y para la mía viene. Aunque ahorita todo esté de cabeza, es que Dios no trabaja con la lógica humana. Y a veces aquellos que odian tu manto, los que te empujan, son los que te empujan al cumplimiento. Los vientos contrarios son los que hacen que las barcas se muevan. Ustedes saben que para que un avión despegue, no despega como va al aire, despega en contra del aire. Estás despegando quizás apenas. Quizás apenas vas levantando el vuelo y tú dices, no, pero es que esto se pone difícil. Sí, es que te estás despegando de la tierra. Es que estás comenzando a remar contra la corriente. Y cuando remas contra la corriente es más difícil. Porque si tú te vas con la corriente como va el mundo y sus deleites, no esperes cumplimiento de la palabra de Dios. Pero si tú en la adversidad, en la situación que estás atravesando, sigues adorando, sigues exaltando, sigues dando buen fruto, aun cuando tú dices, pareciera que Dios ya se fue, pero conozco su palabra, conozco el GPS y dice que le dé por allá, no por allá. Entonces yo me paro en la brecha y sigo avanzando y sigo, hermano, avanzando. Ese es un problema grande de la iglesia de este tiempo, que cuando viene una situación difícil, cuando viene una temporada difícil, se paraliza y ya no avanza. Se quedan estancados, estáticos. Y no es así la situación, no es así la cosa. Tú no te puedes paralizar porque esté temblando la tierra, porque aunque los montes se traspasen al corazón del mar, con todo y eso tenemos que adorar al Señor y que nuestra confianza esté completamente en Él. Y yo meditaba en esto, que a veces las situaciones que pasan son en realidad bendiciones disfrazadas. Y siempre lo he pensado de esa manera. Porque nosotros no miramos atrás del problema. Nosotros miramos el problema. Y el enemigo es lo que quiere, el desenfoque. Pero aquello que el enemigo envió para traer destrucción, esa plataforma donde dijo, ahí la voy a exhibir, ahí lo voy a exhibir, ahí va a ser su final. Dice la palabra del Señor, viene el Padre, adereza mesa delante de los angustiadores, unge tu cabeza con aceite y tu copa se pone a estar rebosando. Entonces, no pienses que la situación de la persecución, que la situación de la enfermedad, que la situación de la escasez, de la miseria, de la derrota. Hermano, para que tú califiques para un milagro necesitas estar en algo que realmente califiques para un milagro. Así que alégrate si en este momento estás sufriendo, si en este momento la cosa no se ve como tú quisieras que se vea. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de decir,
mis ojos mirarán y verán la recompensa de los impíos. Y yo miraré al Señor en la tierra de los vivientes, obrar a mi favor, levantarse y darme la victoria. Pero lo tienes que confesar con fe, no dudando, no dudando. Porque, ¿sabes? Yo me he puesto a pensar esto muchas veces, que cuando pasamos por una prueba y nosotros la reprobamos, y se lo he estado planteando, ¿verdad? Por ejemplo, llevas no sé cuánto tiempo en el Evangelio, quizás apenas vas comenzando, no sé cuánto tiempo lleves en el Evangelio, pero cuando vas a una escuela regular, una escuela secular, ¿qué pasa? Vas a una escuela, todo el año hay exámenes pequeños que a ver, te van evaluando a ver cómo le vas haciendo. Y al final hay exámenes finales. O sea, durante un año te va procesando el maestro a ver qué tanto has aprendido. Pero él sabe que te ha enseñado durante todo un año la lección. Y no todos pasan los exámenes finales. Y cuando llega el tiempo de que ya llegaron los exámenes finales, viene el maestro y te da tu examen. ¿Y qué hace? Se queda ahí para decirte, ¿sabes qué? Dale a la B. Ahí márcale la C. B. Y tú queriendo la respuesta, pero la respuesta ya la sabes. Confía en el Señor. Te está pasando el Señor por un examen. ¿Sabes por qué reprobamos el examen, verdad? Porque empezamos a dudar. ¿Por qué el pueblo de Dios estuvo 40 años en un lugar que era para 6 meses de camino? ¿Por qué? Porque se pusieron a renegar de Dios. Y muchos no entraron. Ustedes saben, ¿verdad? Entonces, quizás comenzaste el camino. Se te ha hecho difícil. Pero lo que yo te digo, no desconfíes del que habló. Porque de cierto, aunque la promesa tardar, espérala. Dice la palabra del Señor que tenemos que esperar en Él. Que no dudar nada. Que estar siempre atentos a su voz. Pero ese es el problema de todos los que estamos aquí, no importa el medio que estemos conectados, que no escuchamos la voz de Dios y no nos han enseñado a discernir la voz de Dios. Yo les he estado enseñando últimamente y lo enfatizo porque yo creo que todos escuchamos la voz de Dios, la voz del yo y la voz de Satanás, los tres. Esas tres voces las escuchas diarias. ¿Y por qué no pasas la prueba? ¿Y por qué no pasas a un nuevo nivel? Porque repruebas la prueba. Y puedes decir, ¿cuál es la prueba? Cuando viene la situación difícil y Dios dice, yo sé quién es mi hija, yo sé quién es mi hijo, yo sé, él ha aprendido, ella ha aprendido. Por lo tanto, le voy a poner una prueba enfrente y sé que la va a pasar sin quejarse. Y cuando se da cuenta, Señor, estamos quejándonos. Y yo no sé si ustedes saben, pero cuando uno va a la escuela y reprueba el año, te vuelven a comenzar a enseñar algo que te enseñaron desde el principio en el año pasado. Entonces muchos dicen, pero ¿por qué otra vez a mí? ¿Por qué a mí? Pareciera que esto sí ya se encariñó conmigo, ese mismo fracaso, esa misma mala cosa que me pasan y esa misma enfermedad, esa misma cosa. ¿Sabes por qué, verdad? Porque no has pasado la prueba. Porque tienes que confiar en el Señor y puedes decir, he confiado en el Señor. Cuando hay una situación difícil delante de nuestros ojos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué voz escuchamos? Yo no sé cuántos de los que están aquí de verdad, hermanos, hemos aprendido a confiar en el Señor. ¿Cuáles son las tres voces de las que les estoy hablando? La voz de Dios, la voz del diablo y tu voz. ¿Cuál es? Porque siempre enfatizo en esto, porque si nosotros supiéramos escuchar todos los días y discernir quién está queriendo manejar tu vida, te espantaras. Y te dijeras, bueno, yo sé que Dios también quiere que haga esto, pero escuchamos más la voz del enemigo o la voz de tu conveniencia. Hay tres voces diarias que están tratando de mandar en ti, en tus decisiones diarias. Esta es
la del diablo. ¿Cuál es? La que siempre te está diciendo, haz lo malo, nadie se va a dar cuenta. Tú puedes hacer eso si el pastor ni se va a dar cuenta. Tú veas lo que se te dé la gana, tú disfruta tu vida, que a lo mejor tú ni te vas a morir pronto. Puedes arrepentirte después, no hay problema, veas lo malo. De todas maneras, nadie te está escuchando, nadie te está mirando. Tú puedes hacer y mirar lo que tú quieras en tu teléfono. Tú puedes hablar a las escondidas con quien tú quieras, no hay problema. Pero, ¿qué es lo que la voz de Dios nos dice? No lo hagas, no lo hagas. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, no robes. No hagas tal cosa. Y nosotros, en nuestro yo, la voz de nuestro yo, porque la voz de Dios, ¿sabes cómo es? Te dice, no hagas eso. Y tú en tu yo dices, pero me conviene, porque yo le calculo con lo que he aprendido en la vida que esto me conviene. Entonces comienzas a calcular y dices, no, pues de todas maneras nadie se va a dar cuenta, yo creo que voy a hacer esto. Yo creo que voy a hacer aquello. Entonces, estás hablando, tú piensas que con tu conciencia, y es realmente el Espíritu Santo que te está tratando de guiar todos los días. Esa voz, todos la escuchamos. También escuchamos a Satanás, que siempre está diciendo que hagas lo que se te dé la gana, que al fin y al cabo la vida es propia. Y nosotros sabemos que la vida no es propia, que la vida en nosotros fue comprada a precio de sangre. Hay otra cosa que nosotros no sabemos, que es nuestro yo. Esa voz, yo creo que todos nosotros sí sabemos, pero como que nos hacemos. Así que si tú analizas en tus últimas semanas, quizás hasta las últimas horas, quién ha mandado en tu mente, da hasta miedo. ¿Quién te ha estado mandando en tus pensamientos? Porque todos escuchamos esas tres voces diarias. Esa de que está bien. De todas maneras, todos lo hacen. Tú en tu cálculo humano, me arrepiento después. Nadie se va a enterar. Si confiáramos en Dios, hiciéramos las cosas bien. Les voy a dar un testimonio. Alguien que mi esposo lo dio en la iglesia. Voy a dar un testimonio, ¿verdad? Que hace unos meses nosotros vamos mucho a orar a las montañas. Entonces hay hermanos que no manejan para allá porque les da miedo ir manejando para las montañas. Y nosotros pues no somos tantos, así que tenemos no somos tantos en la casa como familia. Entonces nuestro carro es para 4 o 5 personas, no es para más. Entonces mi camioneta, su camioneta es de 6, mi camioneta es de 6, pero es bien incómodo ir en una camioneta 6 personas porque el que va manejando tiene que ir casi abrazando, pero el volante solamente. Entonces es incómodo meter la gente en las camionetas, más que, bueno, el caso es que hablamos con mi esposo tiene un corazón tan así, tan para Dios, y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a comprar una camioneta y la voy a usar para llevar a los hermanos que necesiten raite a las montañas. Entonces, él compró una camioneta, pasaron los meses y todo, ¿verdad? Bien. Compró la camioneta y se le olvidó la registración. Y como ya se iban a vencer las placas, yo sé que mi esposo está aquí escuchando, pero es algo que es verdad, que él va al lugar para la registración y para no hacer cola en el DMV es donde se registran los carros, él fue a un lugar donde tú pagas en una oficina para que ellos hagan el papeleo y con $50 extras, pues te dan los papeles rapidito. Entonces, él va y fue como 2 o 3 lugares, ¿ok? Y en los 3 lugares le dijeron, ¿por qué pusiste tanta cantidad? Si hubieras puesto poquito, no pagaras tanto. ¿Por qué no le borras y le acomodas? Y nadie estaba ahí para mirarlo y decirle, ¿sabes qué? Eso no está bien. Pero él escuchó a Dios y hizo lo correcto. Y aunque nos haya costado, le haya costado más, él hizo lo correcto. Esas
cosas nos suceden a todos nosotros. Que hay situaciones donde eres probado en tu fe. Nadie se va a dar cuenta, solamente tú, pero también Dios. Entonces, él va y me dice, regresa a la casa, dice, fui a tantos lugares y todos quieren que yo haga fraude. Yo no puedo hacer eso. Y le faltaba otro requisito de no sé qué. Dice, qué bueno que no llevaba el otro papel. Dice, qué bueno. Y regresa al otro día. Y igual, lo mismo, le estaban diciendo que le quitaran ceros al vehículo. ¿Sabes por qué? Porque estamos siendo probados todos los días. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Pagado más o queriendo pagar menos? Por ejemplo, todos nosotros, porque el otro día una hermana me decía, oiga pastora, entonces lo que dice la Biblia, que ya no hay más sacrificio que dar, ¿es cierto? Digo, pues lo dice la Biblia. Hello. Si te portas mal, si robas, si haces lo que sea mal, ya no hay más sacrificio que dar. Cuando tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, estás pecando deliberadamente. Entonces, pasaron estos días, ¿verdad? Y él escuché cuando él pasó a dar su testimonio y por eso se los estoy diciendo. Porque hay voces que te van a decir, aún tu propia familia, aún tus propios hijos, aún hermanos de la iglesia, que mucha gente, pero mucha, ustedes no saben cuánta gente me mandan mensajes a mí y me preguntan, oiga, ¿usted qué opina de esto? Le digo, ¿usted ha leído la Biblia? Y yo creo que pensaban que yo les iba a dar por su lado. Y en el momento que yo les contesto eso, dice sí. Entonces, ¿para qué me preguntan? Yo no te voy a dar un consejo que no esté en la Biblia. Entonces, muchos de nosotros pensamos, ¿verdad? Es que lo que me conviene es lo mejor y lo que nos conviene es escuchar la voz de Dios, aunque no te convenga en la actualidad. Por ejemplo, todos aquí en Estados Unidos, no sé los que vivan aquí en Estados Unidos, yo sé que hay 250 personas ahorita por aquí y hay hermanos también acá en Facebook. Todos, en el momento que llega el tiempo de los taxes, ¿qué es lo que pasa? Te dan la oportunidad ahí de poner hasta lo que no. Y hay personas que exageran o personas que dicen mentiras, gente que hacen cosas chuecas, mentiras para poder agarrar beneficio del gobierno. Y no nos vamos lejos, la gente que le pide beneficio al gobierno, cuántas mentiras. Y pensamos, pero es que me conviene, Dios sabe mi necesidad. Exacto, Dios sabe que están robando. Dios lo sabe. Y mucha gente dice, es que nadie es perfecto. Sí, nadie es perfecto, pero cada quien va a rendir cuentas. Cada quien, de lo que haga, de lo que diga, porque todo lo que está oculto va a salir delante de ese trono blanco cuando se abra el libro de las memorias. Y nadie va a decir, es que nadie me dijo que Dios miraba lo que los demás no miraban. Dios examina aún hasta tus pensamientos, los está discerniendo. Dice, oigan, cuando yo entendí esto que dice la palabra de Dios, y Él discierne las intenciones del corazón, escudriña las mentes. ¿Sabes? Cuando Dios nos dice escudriña la Biblia, ¿qué es? Que la leas a profundidad, que te compres diccionarios, que lo uses para que te llenes de información de qué cada palabra significa. Y yo digo, oh my God, Dios escudriña nuestra mente y nuestro corazón. ¿Sí entendemos eso? Que no es solamente, oh, te estoy viendo de aquí, mija, porque nosotros sabemos que Dios está en el tercer cielo y que la tierra es el estrado de sus pies. Es alguien inmenso, alguien grande que está mirando a todos. A mí, la verdad, me aterra pensar todo lo que Dios está mirando. Y que todos, pero es que Dios sabe, Dios conoce. Esa es la verdad, que Él lo sabe y Él lo conoce. Exacto, hay muchos ladrones y yo no lo niego porque hay mucha gente que lo hace. Pero no porque otros lo hagan vamos a globalizar. Hay mucha gente que lo hace y qué vergüenza porque por ellos el evangelio es vituperado. Porque ya no viven para Cristo, no viven para agradecerle, para bendecirle, para llevar el evangelio de verdad, de corazón. Pero yo he entendido que hay pastores
que no son llamados precisamente por Dios. Porque acá, por este medio de TikTok, me están diciendo que hay pastores rateros, ladrones. Y es verdad, yo creo que todos nosotros lo sabemos, pero nosotros tenemos que saber que no todos son igual. Igual podemos decir que los sacerdotes son violadores, cual todos lo sabemos que es verdad. Hay muchísimas cosas que si nos ponemos a contender, pero no se trata de que voy a culpar a aquel para que no hablen de mí. Porque sabe que cada vez que alguien dice algo para defenderse, se está culpando solo. Se está culpando sola, está diciendo esta palabra es para mí. Como cuando está en la iglesia y dice, híjole, pero no vino la hermana que tenía que escuchar este mensaje. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y está cortando, y está doliendo. Y dice, es que también debería estar aquella, para que también le duela. No es así. Cuidemos nuestra propia salvación. Porque daremos cuentas personales, no del hermano, no de la hermana. Dice la palabra del Señor, ya volviendo al tema, porque hoy estamos hablando que tenemos que tener dependencia en Dios. Que cualquier situación que nosotros miremos en lo natural, tenemos que aprender esto, que en lo espiritual algo se está haciendo. Aunque tú no lo mires, todo está obrando para bien, según la Escritura. No sé si tú creas lo que lees, pero según la Escritura que todo obra para bien. Yo les he testificado esto, de verdad. Si yo no hubiera pasado por esa prueba de mi columna, de no poderme mover, de estar paralizada de mis piernas, de recibir choques eléctricos, de estar yendo a que me inyectaran esteroides en la columna y que todavía los doctores dijeran, ella nunca va a caminar, su pie nunca se va a hacer del mismo tamaño, porque sus tendones, sus ligamentos están dañados de por vida. Ni con 25 años de terapia ella se va a sanar. Esa era la ciencia matando mi fe. Y no te estoy hablando de un día, ni de 2 días, ni de 3 días, años, sufriendo inyecciones, haciendo un montón de cosas en mi columna para tratar de mejorar el dolor, porque ya estaba con mi mente de que ya habían dicho que yo ya nunca iba a caminar. Cuando pasó todo eso, ¿tú crees que yo pensaba, esto está purificando mi fe? Esto está enseñándome que Dios existe, que Él es poderoso y que Él me va a sacar de esta. Aunque todos en el momento de la prueba oramos, no sabemos en realidad qué va a producir la prueba. Esa prueba produjo que esté esta mujer aquí delante de ti hablando del Evangelio. Esa prueba, esa situación difícil. Es que tú no sabes qué situación Dios está usando para levantarte. Bendita la prueba que te hace depender exclusivamente de Dios. Pero ha pasado el tiempo y yo me doy cuenta que ya perdimos la dependencia de Él. Que ya no dependemos del Señor. Alabanzas al Señor. Miren lo que dice aquí en Lucas 11, 9 al 13. Y yo os digo, pedid y se os dará. Dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ayer yo les hablaba de esto metafóricamente, no di los versículos, pero si ustedes se dan cuenta, no dice que si tocas nadie te va a abrir. No dice que si buscas nunca vas a hallar. Busca ver a Dios, a ver si lo encuentras. Dice, me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Eso es la llave. Inclinarnos delante de Dios y de adorar. Ayer estuvimos en el tiempo del clamor, porque nosotros los martes tenemos ayuno, estudio bíblico, intercesión, oración por la iglesia, por las necesidades. Ayer se sintió una presencia de Dios como ustedes no tienen idea. Es que Dios es real. Y cuando te acercas a Él, tienes que creer que le hay. Que si ahorita estás en la prueba, toca la puerta del cielo. Toca el corazón de Dios y dile, ten de mí misericordia. Yo ayer meditaba en esto, que el Señor nos dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Pero de verdad quieres? ¿De verdad tienes la fe que yo lo puedo hacer? ¿O estás pidiendo a ver qué pasa? No porque va a pasar, estás pidiéndole a Dios. Dice la palabra del Señor que Jesús habló estas palabras y dijo, pedid y se os dará.
Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si un pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si pidiese un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Y he ahí el problema, que cuando pedimos no es al Espíritu Santo que pedimos a Dios, pedimos cosas naturales. Pero si aprendiéramos a pedirle a Dios las cosas que Él quiere que le pidamos, yo les he dicho esto hasta el cansancio, hasta el cansancio. ¿Sabes qué? Que cuando te acerques a Él, no dudes. Un día yo me estaba bañando y estaba bañándome bien a gusto y Dios me habla y me dice: Maribel, ¿tú sabes por qué hay oraciones no contestadas? Y yo, ¿por qué, Señor? Y me dice: porque ellos piden a ver qué pasa. Ellos no piden por qué va a pasar. A ver qué pasa. A ver si Dios contesta. Alguien aquí me estaba preguntando sobre la fe. Y yo les puedo decir que si oras con fe no dudando nada, es cierto que la fe funciona. Y yo lo que les digo a las iglesias, porque me han invitado a que prepare líderes, a que capacite de líderes, que los unja en iglesias. Y yo lo que les digo, hermanos, la fe es gratis. La fe es gratis. Al principio, cuando comiences a caminar con el Señor, es difícil. Y que ya dices: no, es que pues mi fe no ha funcionado, algo no está bien conmigo. Pero yo te expliqué el otro día, hermano, amigo, tú que me escuchas, que todos tenemos una cantidad de fe. Todos. Todos. Hasta para sentarte en una silla necesitas fe. Porque tú qué sabes si esa silla va a servir. Y te sientas pensando que te va a aguantar. Entonces, en muchas áreas aplicamos la fe. Y nosotros no nos damos cuenta, pero vivimos por fe. Si nosotros ocupáramos esa fe que tenemos, que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, porque yo creo que no hay duda de eso, ¿verdad? En nuestros corazones, que Jesús murió, que Jesús es el Hijo de Dios, que vino y tomó nuestro lugar, que pagó por nuestro pecado, que ascendió al tercer cielo y que de nuevo vendrá por su pueblo. ¿Sí lo sabemos? ¿Lo creemos? Bueno, si ya tenemos esa fe, ahora esa misma cantidad de fe, úsala en las otras áreas. Porque nosotros somos hijos de Abraham. El otro día yo les explicaba eso. Somos hijos de fe. Que creemos no porque vemos, sino porque lo creemos en nuestro corazón. ¿Por qué nos dicen que somos hijos de Abraham? Porque Abraham, Dios le habló a él. Él escuchó la voz de Dios y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. No le dijo: mira, aquí está el mapa, dale para allá. No. Él salió y se puso a caminar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Conocemos la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? Pero hay mucha gente, es que yo ya no sé si ir a la iglesia. O sea, ya no sabes si vas a ir al cielo tampoco. Porque si tú no buscas aquí a Dios en la tierra, como para que Él te va a querer en el cielo. Busquemos al Señor mientras Él pueda ser hallado. Y cuando te acerques a Él, tienes que creer que le hay. Cuando nosotros, bendiciones hermana Isabel, bendiciones hermana Angélica, ¿cómo están? Bendiciones. Cuando nosotros estamos, es que la gente piensa que nadie sabe si tienen fe o si no tienen fe. Pero les voy a decir, les voy a contar algo para que ustedes sepan. Los ministros lo saben, pero nunca lo cuentan, ¿ok? Se nota. Porque yo creo que todos nosotros sabemos que por los frutos nos conocerán, ¿verdad? Entonces, tú solamente miras a la gente como adora, como alaba, como ora, y ahí está la respuesta. Yo sé que hay mucha gente que aprendió a ser cristiano de apariencia, pero cuando uno mira
ese cristiano puede estar gritando. ¿No les ha tocado mirar predicadores que están, según ellos, en el espíritu? Ay, Señor, y esto y el otro. Y ni una lágrima les sale. Porque están de apariencias, aprendieron a comportarse como cristianos. Pero el Espíritu Santo no es imitable. Aunque griten y se revuelquen, uno se da cuenta cuando la gente está en el Espíritu. El Señor nos da el discernimiento de todas las cosas. Entonces, yo les digo a los hermanos, si no me pueden engañar a mí, ¿cómo van a engañar a Dios? No podemos engañar a Dios. Se nota. Hay gente que cuida tanto sus zapatos que no se quiere hincar. Hay gente que no quiere aplaudir. Es que me duele aquí, me duele allá. Gente que no quiere levantar sus manos. Y por eso dices, yo he ido a muchas iglesias así. Muertas. Ahí están así. Como que si estuvieran a control remoto. Y en cuanto acaba la canción, dejan de aplaudir, dejan de alabar, dejan de glorificar a Dios. Porque no adoran en espíritu y en verdad. Un adorador se ve. Un adorador se ve. Si tú tienes fe, yo lo puedo ver. En tu manera de buscar a Dios. En menos de 15 minutos yo te digo si tú realmente amas a Dios o no. Porque se nota la devoción, se nota las ganas de querer agradar a Dios, de danzar delante de su presencia, de adorar delante de su presencia. Es fácil. Por eso mucha gente dice, ay no, es que solo los pastores saben esas cosas. La Biblia dice que por sus frutos se conocerán. Solamente basta mirar a una persona para darte cuenta si esa persona ama a Dios o no. Basta una conversación para mirar la duda que tiene esa persona de Dios. Porque es que yo no sé si Dios me escucha. Es que no sé si Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Ya oraste. Ya diste gloria a Dios por eso. Ya oraste. Si ya oraste, Dios ya te escuchó porque Él no está sordo. Que no lo haga en tu tiempo no significa que no lo va a hacer. Él lo va a hacer en su tiempo. Creo que si Dios me hubiera quitado a mí el aguijón inmediatamente cuando yo le pedí, que nomás desperté, porque a mí no tuve un accidente ni nada, yo desperté paralítica. Yo desperté con el pie derecho más chiquito que el otro. Mis intestinos se habían movido acá abajo de mis costillas. La parálisis me llegó a 2 pulgadas del corazón. Y en el hospital me dijeron, si hubiera subido 2 pulgadas más la parálisis en tu cuerpo, se hubiera paralizado tu corazón y tú no estuvieras aquí. Pero conozco un Cristo de poder que aunque la ciencia me desahució, Él me levantó. Por eso no tengo con qué pagarle al Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor, que tenemos que pedir y pedir bien. ¿Qué es lo que pide aquí Jesús que nosotros pidamos? Que pidamos al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto y más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se los pidan. Al Espíritu Santo. ¿Tú estás pidiendo al Espíritu Santo? Porque en el Espíritu Santo están todas las cosas. Cuando tú aprendes a orar en el Espíritu, se abren las ventanas de los cielos y las bendiciones de Dios son derramadas. No solo para ti, para tu casa, para el pueblo, para todos los que están a tu alrededor. Yo recuerdo que cuando yo era miembro de una iglesia, que yo tenía, no sé, 19, 20 años, yo recuerdo que me habían puesto de que fuera la que levantaba la adoración, la atmósfera, que comenzara a orar. Yo tenía una fe increíble, bueno, la sigo teniendo, ¿verdad? Pero yo amaba a Dios en ese tiempo. Quizás no tenía tanta fe, pero sí amaba a Dios. Y yo quería que todos amaran a Dios. Y era como así. Y comenzaba a adorar. Y nos dijo un día el pastor, yo me acuerdo, hermanas, todas las mujeres, señoritas y señoras, todas agárrense la mano y comiencen a orar. Ora por la que tienes a tu derecha ahorita. Y todos orando, todos orando. Y ora por la que tienes a tu izquierda. Y en ese círculo todos orando los unos por los otros. Y una hermana me dijo, suélteme, usted me está quemando. Y en ese tiempo
Yo no profetizaba, yo no sanaba a nadie. En ese tiempo no estaba haciendo el ministerio de ser pastor. En ese tiempo era un simple miembro de la iglesia. Pero ¿sabes qué es la diferencia? Buscar a Dios de veras y de todo corazón. Cuando buscas a Dios de todo corazón, Dios te honra. Tú no necesitas decir yo oro. La gente se da cuenta. Tú no puedes decir yo ayuno. La gente se da cuenta. Porque los frutos se ven. Los frutos se ven. Alguien cuando ora en su casa, hermanos, les voy a revelar un montón de cosas hoy. Alguien cuando ora en su casa se nota. Llega a la iglesia y no necesita que pase una hora de adoración o de intercesión para que esa persona entre en la atmósfera celestial. ¿Cuál es eso? ¿Qué es eso? Que comience a adorar con el corazón y a derramar su alma. Muchos pastores, ay, que tendrá la hermana, que tendrá el hermano, porque tanto llora. Y es porque es un adorador. Y reconoce que está delante del gran yo soy. Y derrama su alma, porque ya su alma venía en comunión en el camino para adorar, para recibir de parte de Dios. A mí me ha tocado ir a iglesias y en cuanto me dan el tiempo para comenzar a ministrar, Dios me da profecía para una persona. Y me dice el Señor, llámala enfrente o llámalo enfrente y dile esto y esto, venía orando por el camino. Nosotros pensamos que Dios no se da cuenta. Dios se da cuenta y los hermanos se dan cuenta. Y nosotros, es que cada quien cuida su salvación. Y usted no sabe, pero yo estoy bien en los caminos de Dios. Y yo, amén, gloria a Dios. Seguimos orando, hermanos. Porque si no, qué tremendo. Miren lo que dice la palabra del Señor en Efesios 3. Gloria al Señor. El amor que excede a todo conocimiento. En el versículo 14. Porque esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los cielos y la tierra, porque para que os dé conforme a las riquezas de su gloria y ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por el Espíritu. Dice, porque habita en Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigadas y cimentadas en el amor, seáis plenamente capaces de comprender todos los santos, dice, cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué dice? Que el Señor en sus riquezas en gloria, y nosotros, híjole, yo creo que Dios me puede dar esto, Dios puede hacer aquello, pero esto no es demasiado. ¿Tú crees que sus riquezas de su gloria son pocas? ¿No le alcanzará a Dios para tu milagro? ¿O no te alcanza a ti la fe? Porque yo trato de enfatizar esto cuando voy a predicar a iglesias de afuera, porque los de aquí de dentro, oh, gloria al Señor. El Señor hace maravillas y está levantando hombres y mujeres que hacen milagros aquí en la iglesia también. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Pero, ¿sabes por qué predico de la manera que predico? Porque Dios no me mandó a ser ovejas. Dios me mandó a ser discípulos. Ir y predicar el evangelio. Haciendo discípulos. Gente que aprenda a hacer milagros. Gente que aprenda a creerle a Dios. Gente que aprenda a moverse en lo sobrenatural. Ustedes no saben, cuando yo hice el tiempo de lo que es la liberación, de cómo se llama cada demonio, cómo actúa cada demonio, todas esas cosas. Ustedes no se imaginan cuántos pastores me mandaron mensaje. Es que eso no se les enseña a las ovejas. Eso no se les capacita a cualquiera. Hermano, a mí hay gente que me llama de Puebla, de Nueva York, de Puerto Rico, de Singapur, de diferentes ciudades. Tengo una invitación pendiente para poder ir a Milán, Italia. Gente que quiere aprender sobre lo que es la liberación. Hermanos, hay mucha necesidad de eso. Hablaba con un hermano
que apenas recientemente, yo creo que todos ustedes saben, él vino desde Nueva York. De Nueva York aquí a California es lejos, lejísimos. Cuando él se fue de regreso en el bus, se tardó creo que 3 días para poder llegar de vuelta a ese estado. No es que, no, pero ¿sabes qué? Y él dice, yo estoy buscando una iglesia donde se mueva el poder de Dios y no la encuentro. Y yo le digo, ¿no quiere usted ser esa iglesia? Si tú estás buscando una iglesia donde se mueva Dios, donde sucedan milagros y no hay, la fe es gratis. La fe es gratis. Pero para eso tienes que comenzar a dar frutos. Al principio va a ser difícil si tú dices, es que yo estoy buscando quien haga esto por mí. Dice el Señor en su palabra, aviva el don de Dios que hay en ti. Comienza a buscar a Dios en tu casa, en el trabajo, en la cocina, en la sala, donde quiera que estés, y comienza a practicar ser un hijo de Dios, un practicante, hasta que te hagas un máster, hasta que te hagas profesional en eso. Yo le comentaba eso y miren, es algo tremendo, porque Pablo decía esto: estar en el Espíritu no lo sé, Dios lo sabe. Es que tú no puedes jalar algo celestial, no puedes traer la atmósfera de Dios a la tierra si tú solamente te mueves en lo natural. Si tú conoces al Dios Todopoderoso, que escrito está en la palabra, que por su llaga fuiste sanado, sanada. Si el enemigo te tiene enfermo, enferma, está violando la ley de Dios, donde tú fuiste comprado a precio de sangre. Y tú le perteneces a Cristo, y por la llaga de Él, tú fuiste curada. Ustedes no se imaginan cuánta contienda contra gente que no quiere que se predique el evangelio, que quiere que cierta cantidad de personas aprendan esto y aquellos no. ¿Por qué? Si por ellos se pagó el mismo precio que por mí. Y si nosotros nos multiplicamos y aprendemos a echar fuera demonios, a liberar al cautivo, a ser poseedores de milagros, es que nos han metido en la cabeza, es que el pastor, es que el diácono, el ujier, aquellos ungidos, aquellos que están allá enfrente son los únicos que tienen el poder de Dios. La iglesia de Cristo. ¿Quién es? Tú y yo. Tú y yo. Pero no. En este tiempo toda la gente quiere vender la información, la palabra de Dios. Cuando les estaba comentando que cuando comencé a dar esas clases de lo que es la liberación, y no sé por qué Dios me está cambiando esto a decir esto, recibí, yo creo que más de 100 mensajes de diferentes pastores de diferentes países, y en especial de Estados Unidos. Es que pastora, eso no se le enseña a cualquiera. Es que pastora, es que no sé qué. Y que es más, usted ni siquiera es pastora, porque anda enseñando eso y que no sé qué. Un montón de cosas. Pero también había unos que me decían, si usted hace taller en mi iglesia, yo le voy a pagar tanto. Y yo le decía, no. A mí me costó ayuno y oración, no un precio con dinero. Si usted quiere que su iglesia aprenda, mándele los videos. Yo no necesito ir. La gente que quiere realmente aprender, busca la información. Pero mucha gente tiene ahí la Biblia toda empolvada. Puedes poseer el poder de Dios en la tierra como hijo, como hija, ser embajador de Dios aquí en la tierra. Y no lo hacemos. Miren, les voy a enseñar cuáles son las clases para los que no las han tomado. Porque también acá en, ¿cómo se llama esta ciudad? En Sacramento, me invitaron, me dijeron, pastora, le invitamos a que venga y predique una convención para damas. Y yo, está bien. ¿Cuándo? Andaba yo arreglando mi calendario para poder ir, quitando cosas y cambiando fechas de otras iglesias porque se me hacía una convención para damas. Es muchas iglesias, es más prioridad, más almas que menos almas. ¿Y sabes qué? Un día
Ya era, creo que faltan como 6 días para esa convención. Y me mandan la invitación. Me mandaron la foto de la invitación, que por entrada se iban a cobrar $35. Y le llamé al coordinador de ese evento y le dije, ¿sabe que yo no voy a ir? La palabra de Dios no se vende. La palabra de Dios no se vende. La gente comienza bien sirviéndole a Dios y ya después... Es que usted sabe que el papel de baño, que el agua, que esto, que el otro, que la comida, que no sé qué, que quién sabe cuándo. Pues hagámoslo en un parque. No es que la iglesia, queremos atraer almas a la iglesia, que no sé qué. Que Dios los ayude. Bueno, los que no saben, ese está. Ahorita les enseño por acá. Yo creo que a todos en Facebook, porque los conozco de años, han tomado esas clases quizás. Pues lo pueden buscar. Y es esta. Ok. Son clases de liberación. Ahí vas a aprender cómo se llama cada demonio. Porque no puede ser, fuera espíritu inmundo, como sea que te llames. Dime qué es lo que sientes y yo voy a saber qué voy a echar fuera. El pueblo perece porque les faltó conocimiento. Hay espíritus inmundos que vienen y destruyen los hogares, destruyen los matrimonios, destruyen las familias, destruyen a los hijos en las drogas. Todos tienen un nombre. Y si tú oras y si tú ayunas, ese género no se va a resistir, porque se van con ayuno y oración. Y no solamente oras y ayunas, sino que tienes también que creer. Dice, no, pues ahí estamos mal, porque es que yo creo que no tengo fe. Sí tienes fe. No permitas que nadie te diga que tú no tienes fe. Tú tienes fe. Tú tienes fe. A mí me ha tocado a veces que he venido de eventos y venimos manejando durante el día, a veces de Las Vegas que hemos venido, y el sol súper caliente, porque ustedes saben que Las Vegas está como en un desierto, y venimos en la mañana y súper caliente, y llego a mi casa y digo, ¡ay, Dios mío, mi cabeza me va a explotar! Y todos sabemos que en lo natural es un simple dolor de cabeza por el sol. Pero mi hijo, que tiene 11 años, pero en ese tiempo yo creo que tenía como 8 o 9, viene, me dijo, ¿que te duele la cabeza a ti? Y sí, me dijo, pues voy a orar por ti. Y que me pone la mano en la cabeza. Solo dijo, fuera, dolor de cabeza. Todo lo que provoca el dolor de cabeza en la cabeza de mi mamá, ahora te vas. Vete. No eres bienvenido en su cabeza. Él no sabe ni cómo orar, pero lo dijo y se fue. Porque tienes que saber que como hijo tienes autoridad. No como hijo mío, sino como hijo de Dios. Como hijo de Dios tenemos autoridad del Padre. Y bueno, vamos a seguir con este mensaje, que tenemos que aprender a tener dependencia de Dios. I'm sorry, pero este mensaje sí está medio raro, porque Dios me ha llevado a diferentes áreas. Pero gloria a Dios, porque no estoy predicando en lo que yo quiero, sino en lo que el Señor quiere. Y dice la palabra del Señor en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oigan, Él suplirá conforme sus riquezas en gloria. ¿Será que su riqueza del Todopoderoso no te alcanza para tu necesidad? Solamente decláralo con tu fe. Yo miraré la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Y aunque la visión tardare, yo la sigo esperando, porque pacientemente yo espero en Jehová, y Él hace lo imposible posible en mi vida, en mis hijos, en mi familia, en mis finanzas, en mi salud. Él es todopoderoso, y aunque la ciencia diga esto, yo creo lo que dice su palabra, porque su palabra es poderosa y es eterna, sellada con sangre, la sangre del Cordero. Yo creo en la palabra del Rey. Cuando aquí en la tierra, cuando un rey suelta un veredicto, eso se hace ley. Lo que está escrito en la palabra es palabra del Dios vivo, sellada con la sangre del Cordero. Y aunque ahorita quizás estés pasando por algún tipo de necesidad, aprende a depender de Él.
de su promesa para tu casa, de su promesa para tu vida, de su promesa para tus finanzas, para tu ministerio, para tu negocio, para lo que sea que tú ahorita tú mires cómo se va a destruir, se va a destruir. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? Cree solamente, cree con todo tu corazón y mirarás la gloria de Dios, porque sabes que Dios no honra tu lloradera, Él honra tu fe. ¿Tienes fe? Entonces confía en Él, confía en Él. Dice la palabra del Señor en el libro de Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá la petición de tu corazón. Y hay gente que aparenta deleitarse en Dios, pero en realidad su deleite no es Dios. Comienzan a aplaudir, comienzan a hacer y esto y el otro, y en realidad no es de corazón. El corazón constricto y humillado, Dios no lo va a rechazar. Aunque hayas hecho lo que hayas hecho en la vida, si ya te arrepentiste, deja de cargar esa pesada carga en tus espaldas. Dios ya te perdonó. Levanta tus manos, tú eres libre, tu pasado no hace tu presente. Tú no te llamas ahorita en este tiempo. Si alguien hace un pecado ya no le llaman, oh, su nombre es Maribel, su nombre es aquello, el nombre de su pecado. Si el hermano o la hermana fue sacada de la idolatría, no, es que es bien idólatra. Es bien idólatra, dejó de idolatrar ídolos, ahora idolatra gente. O si no, no, es que ese es bien borracho, nunca va a cambiar. Esa prostituta, ese drogadicto, y comienza la gente a poner etiquetas. ¿Sabes que un día yo soñé eso? Yo soñé que había muchos cuerpos como si fuera una morgue. Que llegué a ese lugar y yo miraba el tag, esa cosa colgando de los pies de la gente. Y tenían nombres. Que este era un alcohólico, este era un borracho, decía borracho, alcohólico y no sé qué otra cosa que describe a los borrachos. Eran 3 nombres. Y al final yo iba leyendo a todos los que estaban muertos ahí. Y el Señor me dijo, los están matando. Los están matando. Porque les están poniendo nombres que se vienen al cumplimiento. Entonces, tú miras a tus hijos que son alcohólicos, que son borrachos, que andan en las pandillas, que andan en las drogas, que no sé qué anden haciendo. Y tú, no es que mi hijo así es. Lo estás matando con tus propias palabras. Cambia la manera de hablar. Declara lo que no es como si fuese. Comienza a decir, mi hijo, mi hija es un siervo de Dios, una sierva de Dios. Que danzará en el Espíritu, que hablará nuevas lenguas, que predicará el Evangelio. Eso es lo que tiene que salir de nuestros labios, porque nosotros somos hijos de Abraham, hijos de fe. Somos imagen y hechura de Dios, o sea que significa que tendríamos que hacer cosas que Él hizo. Por eso el aliento que está en tu boca tiene poder. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos habla y nos dice esto, que somos a imagen y a su semejanza. Entonces cuando tú comienzas a hablar, la palabra tiene poder. ¿Por qué crees que hay gente que dice, es que mi familia es así, es que mi familia es asá, no, es que yo soy pobre? Nosotros siempre hemos sido una familia humilde y comienzan a creer que eso tiene que ser su futuro y que así se van a morir de esa manera, siendo lo que ellos creen que su familia son. Ya no dependes de una familia terrenal. Tu familia es Dios. Y pues entonces mi madre y mi padre, hónralos, bendícelos, ayúdalos, extiende tu mano, ayúdalos, abrázalos si es necesario. Pero Jesús dijo, ¿quién es tu padre y quién es mi madre? ¿Quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. Ojo, porque no todos los que se dicen ser cristianos son tus hermanos, sino los que hacen la voluntad de Dios. Y los que hacen la voluntad de Dios son aquellos que caminan por fe y no por vista. ¿Tú caminas por fe o por vista? ¿Qué es lo que tú estás declarando, que estás mirando en tus ojos naturales, pero no en los espirituales? Yo aprendí eso, que lo que yo viví
era necesario para poder mirar a Dios actuar a mi favor, para que el cumplimiento de su propósito en mi vida llegara a realizarse. Tuve que pasar por pruebas, por tribulaciones grandísimas, para que ahora pueda amar al prójimo, aquel que no tiene que comer, porque un día también viví así. Todos los sufrimientos que pasé, nunca me acosté sin orar. Nunca. Siempre le daba gracias a Dios por haber terminado el día, por permitirme tener que comer, que vestir. No grandezas, no cosas exageradas, pero siempre tenía lo suficiente. Y aprendí a valorar, porque muchos de nosotros estamos quejándonos con lo que tenemos porque se nos hace poco, pero eso poco para ti, para muchos, sería demasiado. Y no somos agradecidos. Para que puedan llegar la bendición a tu casa, a tu vida, a tu familia, tienes que comenzar a dar gracias por lo que ya Dios te dio. Y las bendiciones vendrán y serán añadidas. Cuando tú comienzas a buscar el reino de Dios y su justicia. Un día un evangelista hizo un ejemplo, como un círculo. Dice la palabra de Dios que las bendiciones vendrán y nos alcanzarán. Ok, esta es la añadidura. Y esta, a ver si se miran las cámaras. Esta es la añadidura y este eres tú. Ok. Pero el asunto es que la vida es como un círculo. Yo creo que todos lo sabemos eso. Porque todos nacen y todos mueren. Pero lo que importa es lo que haces con tu vida. Entonces las añadiduras están aquí. Pero tú, en vez de buscar el reino de Dios, tú buscas la chuleta. Tú buscas las añadiduras. Y las añadiduras no se obtienen corriendo atrás de ellas, porque las añadiduras tienen que ir y alcanzarte. Pero como tú estás queriendo correr atrás de ellas, tú no fuiste diseñado para correr atrás de las añadiduras. Tú fuiste llamado por Dios para buscar su reino y su justicia, y las añadiduras te alcancen. Pero nos han enseñado mal. ¿Por qué no nos han alcanzado las añadiduras? Porque estamos corriendo atrás de ellas. Las añadiduras se obtienen cuando hay obediencia en tu corazón. Y puedes decir, no, pues es que no soy tan obediente. Es que aunque no eres tan obediente, Dios hace llover sobre los buenos y sobre los malos. Él es fiel. Él permanece fiel. El asunto es que si estás viviendo por pura misericordia porque eres desobediente, mira bien que la vida se va a acabar. Que un día le vamos a ir a rendir cuentas al Señor. ¿Y qué le vamos a decir? Es que estuve ocupado buscando las añadiduras cuando Dios dijo, y estas bendiciones vendrán y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para ponerla por obra. Y vamos a creer, hermanos, en la palabra de Dios. Este versículo que acabamos de leer, el último que leímos, que está en el libro de Salmos 37:4, donde dice que si te deleitas en Jehová, Él concede las peticiones de tu corazón. Ahora yo te pregunto, ¿te estás deleitando en el Señor? ¿Te deleitas en Él? ¿Por qué no han venido las añadiduras? ¿Por qué no ha llegado esa contestación en tu corazón? Porque no has creído plenamente. Yo aprendí esto, y en serio, que cuando hablo son perlas que a mí me costaron años obtenerlas en mi vida, con sacrificio, con ayuno, con oración, con sufrimientos y padecimientos. Aprendí que nosotros tenemos que depender de Dios, que cuando nos acerquemos tenemos que creer que le hay, que Él no va a honrar tu llanto, que Él lo que honra es la fe. Yo les he dicho esto, hay gente que me manda petición de oración, ¿ok? Y una petición de oración que me escriben, y I'm sorry, pero en mi página personal en Facebook son 5,000 personas y llegan solicitudes y no las puedo aceptar porque ya no me da para más. Últimamente yo he estado mirando esto, que mucha gente sigue esperando que Dios obre en sus vidas a su manera. Dios no va a obrar en tu vida a tu manera, porque Dios lo que está haciendo
en ti es algo que tú ahorita no estás comprendiendo. ¿Por qué? Si te aligera la carga, tú vas a dejar de orar. Si te contestas a petición, tú te vas a alejar. Si el Señor hace lo que tú quieres, tú no le vas a servir de la manera que Dios quiere que le sirvas. Porque entre más grande sea el problema y dimensionado, que no lo puedes, dice, no lo puedo resolver, solamente necesito un milagro. Eso solamente Dios lo puede hacer. Eso es lo que Dios quiere. Llevarte a ese punto donde tú dices, ni la ciencia puede, ni el gobierno puede. Solo Dios, solo Dios. Y bendita esa situación, porque te va a hacer que te acerques al Señor de corazón, en espíritu y en verdad. Si en este momento tú no te estás deleitando en la prueba, yo he aprendido esto está tremendo. El Señor me dijo un día, no sé si aquí en las montañas o en una vigilia o dónde, pero el Señor me habló y me dijo, Maribel, estaba pasando por una situación difícil y yo creo que les he comentado esto, que uno de mis hijos nació que no podía hablar y estuvo en terapia y que dijeron que nunca iba a hablar, que yo iba a ser su voz, todo eso. Yo creo que ya les he contado ese testimonio. Y el Señor me dijo, si tú te preocupas, es sinónimo que tú no me crees. Aprende a deleitarte en mi presencia, Maribel. Pero no me lo dijo así como, ay, mi hijita, fíjate que... No, me lo dijo con voz de trueno. Me dijo, si tú te preocupas es porque tú dudas de lo que estoy haciendo en tu vida. Es lo que tú necesitas, no lo que tú quieres, es lo que tú necesitas. Eso cambió mi vida, cambió mi manera de creer. Entonces aprendí a esto. A que no importa lo que vaya a pasar en el día, siempre voy a terminar dando de gloria y honra al Señor por siempre. Porque aunque yo no entienda el proceso de donde Él me está llevando, los problemas, las circunstancias, la gente que se levanta, las enfermedades, todo, no importa lo que sea que te esté pasando, Dios sí sabe por qué. A Él no le falta el poder. Si yo creo, Él lo hace. Y Él lo hace, yo lo creo. Pero nosotros tenemos que saber que hay cosas que tienen que llevar a fuerzas un proceso. Y ese proceso no es para muerte. Ese proceso es para ver gloria de Dios. Y yo no sé cuántos de ustedes están preparados para ver la gloria de Dios en este proceso que están llevando. Yo hoy en la mañana estaba meditando en José el Soñador, en que no se parecía pero sin nada a la promesa que Dios le había hecho, que su familia se iba a reverenciar delante de él. No parecía para nada. Es más, hasta la túnica de colores se la quitaron. Pero resultó que esa túnica era hecha específicamente para él. Y que aunque estaba en la cisterna, aunque fue vendido, aunque pasó por situaciones bien difíciles y adversas, lo que Dios dijo se cumplió. Así que yo te digo algo. Lo que Dios te ha dicho, hermano, hermana, prepárate, porque se va a cumplir.